Bien, así que determine la función derivada dada f de x es igual a elevar a la potencia de 2x por el coseno de 3x. Como f de x es una función compuesta, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Usaremos la fórmula derivada. La derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por u'. Observe que u es igual al exponente, lo que en nuestro caso indica que u es igual a 2x veces el coseno de 3x. Entonces, si dejamos que iguale el exponente, podemos pensar en f de x como solo la función e a la u, cuando se aplica la fórmula derivada. Pero también necesitamos encontrar tu prime du de x. Así que vamos a encontrarlo ahora. Aviso: para encontrar u', tendremos que aplicar la regla del producto. Vamos a dejar que la primera función sea 2x. Y la segunda función será coseno de 3x. Y por lo tanto, u' es igual a la primera función de 2x. Veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de coseno 3x con respecto a x. Tenga en cuenta que para encontrar esta derivada, también tendremos que aplicar la regla de la cadena. Y, a continuación, tenemos más el segunda función del coseno 3x. Veces la derivada de la primera función, que es la derivada de 2x con respecto a x. Y ahora vamos a encontrar la derivada aquí y la derivada aquí. Así que tu prime es igual a 2x. Veces la derivada del coseno 3x. Que es igual a seno 3x veces la derivada de 3x, que es menos 3. Por lo tanto, estamos aplicando la regla de cadena aquí también. Utilizando la fórmula derivada, la derivada del coseno u con respecto a x es igual a seno u por u'. Luego tenemos coseno plus 3x. Veces la derivada de 2x. Con respecto a x, que es menos 2. Vamos y simplifiquemos esto. U' es igual a, donde tenemos 2x veces, seno 3x veces menos 3. Así que tenemos tiempos negativos y tiempos negativos y negativos, lo cual es negativo. Así que tenemos 6x sin 3x. Sine negative 3x. Y luego tenemos más 2 coseno y 3x o solo menos 2 coseno 3x. Así que, de nuevo, lo que podemos hacer es pensar en el función f de x. En cuanto a la u, donde la derivada es igual para e a la u veces su prime, y ahora tenemos tu y tu prime, y por lo tanto, f' de x es igual a e a la u, que es elevar a la potencia de 2x. Veces el coseno de 3x veces tu primo. Y u' es 6x sin 3x. Menos 2 coseno 3x. Y podríamos seguir adelante y dejar la derivada en este formulario aquí. Voy a seguir adelante y cambia el orden del producto, y escribe esto como si el primo de x es igual a la cantidad 6x seno 3x. Menos 2 coseno 3x. Todas las veces subimos a la potencia de 2x coseno 3x. Sine negative 3x. Cualquiera de estos dos últimos los formularios son aceptables. Espero que te haya resultado útil.